Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos? Qué bueno, hermano. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la iglesia. Yo no sé para cuántos de ustedes, pero para mí esta serie ha sido confrontadora. Para mí personalmente, como pastor, como líder de una iglesia, y yo creo que para ustedes también, el asunto de que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que tenemos todos una responsabilidad, ¿o no? Muy bien. Nuestro tema de hoy se llama Adoradores en espíritu y en verdad. Yo creo que este es uno de los temas que yo he abordado de muchas maneras distintas, de muchas perspectivas distintas, y esta es otra diferente todavía. Pero bueno, vamos a Mateo 22:36. De hecho, el título, no vamos a tocar ni siquiera un versículo de eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver cómo es que se hila todo. Mateo 22:36 dice, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Acuérdense que estamos leyendo otra versión los jueves, ¿verdad? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Bueno, entonces, hermano, las respuestas a las preguntas de esta serie ya han sido contestadas a lo largo. Acuérdense que al principio establecimos unas preguntas las cuales se iban a ir contestando de acuerdo a las predicaciones sobre la iglesia, ¿sí? Como esta es la primera que dijimos, ¿qué es la iglesia? Ya abordamos ese tema. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuántos saben cuál es el propósito de la iglesia? A ver. La primero es obedecer, obediencia, fe. Luego el Señor nos bendice a nosotros. ¿Y luego qué? Bendecimos a todas las naciones del mundo. Esa fue la promesa que el Señor le dio a Abraham desde el principio, y desde antes la iglesia viene vislumbrando su propósito, ¿sí? También vimos cómo es que está organizada, es decir, de que tiene muchas especialidades también dentro y hacia afuera. También nos hemos preguntado qué tan bien lo está haciendo la iglesia. Y la pregunta más contundente para nosotros y la confrontativa para cada uno de nosotros es: ¿la iglesia es imprescindible? Es decir, ¿la iglesia realmente es esencial para el mundo? ¿Estamos siendo esenciales, necesarios para el mundo hoy o no? Pero bueno, la iglesia es imprescindible, o la iglesia no se puede hacer a un lado cuando ella se organiza para cumplir el propósito maravilloso de Dios. Cuando la iglesia se organiza para ello, entonces la iglesia es imprescindible, es decir, no se puede hacer a un lado, es necesaria, es esencial. Cuando la iglesia encarna el evangelio en la vida cotidiana, en todas las esferas de nuestra vida, entonces esa iglesia se hace imprescindible. Nadie la podría hacer a un lado, ¿sí? Y bueno, hablando un poquito más profundo sobre cada una de las preguntas, bueno, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el personal reclutado para la misión de Dios. Acuérdense que nosotros somos como aquellos que hemos sido contratados en el reino de los cielos para hacer esa misión. Esto es la iglesia. El propósito es que el reino de Dios sea implementado en toda la creación y que seamos bendición para todas las naciones.
¿Cómo debería organizarse la iglesia? Bueno, partiendo de los 5 grandes ministerios instituidos por el Señor Jesucristo, para que todos los santos estén preparados, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio? ¿Cuál es el ministerio? Llenarlo todo. Es decir, bendecir a todas las naciones del mundo. Bueno, hay algunos conceptos que estamos utilizando, que los hemos estado utilizando en las predicaciones anteriores, así que si te has perdido algunas de esas, sigue la serie de los jueves, ¿sale? Entonces, ¿qué también lo está haciendo? ¿Qué también lo estamos haciendo, hermano, como iglesia? En la medida que el evangelio se encarne, repito, figure, sea palpable en la vida cotidiana y en nuestra unidad, afectando toda la cultura, ¿verdad? Ahí es cuando veremos que lo estamos haciendo bien, cuando realmente la iglesia tiene una influencia sobre el mundo. Ahora, la cosa es que ¿cómo la iglesia está haciendo influencia sobre el mundo? Y se supone que somos el reino de Dios. Hermano, ¿tú cuál crees en este tiempo que sea una de las naciones más influyentes en el mundo, que está influyendo no solamente en cosas, sino en la cultura también? ¿Qué nación? Corea, ¿o no? Corea del Sur. Mira, hermano, estamos llenos de carros coreanos, ¿no? Estamos llenos de series coreanas. La música, el K-pop, ¿no? ¿Y por qué las telenovelas coreanas son influyentes, hermano? Porque casi no traen tanta cochinada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? ¿No? O sea, si ellos son una nación y nosotros somos una nación, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para influir de tal manera como ese país que está influyendo con su cultura? ¿No? Bueno, cuando nosotros vivamos el evangelio, cuando sea palpable la existencia de la iglesia, que sea palpable la unidad, la pureza de la iglesia, entonces realmente va a afectar significativamente las culturas coledañas. Pero en este tiempo, hermano, las iglesias solamente están para llenarse y quedarse todos encerrados y hacer un concierto para nosotros mismos, ¿verdad? Para sentirnos bien, para sentirnos apapachados, que nos cuidan, que nos dan un consejo, etcétera. Para eso estamos, para eso somos iglesia. No, hermano, somos iglesia para bendecir a todas las naciones del mundo, ¿sí? Y bueno, para eso fuimos llamados. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? Acuérdense el verso que vimos al principio. Es que amarás al Señor tu Dios. ¿De qué manera? Sintetizadamente, con todo. ¿Sí? Con todo. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo. ¿Con qué? ¿Con la administración de tus recursos económicos? ¿Sí? Así es. O sea, cuando tú administras bien tus recursos económicos, estás amando a Dios, porque estás manifestando el orden del reino de los cielos en tu vida. Ahora, con todas mis fuerzas, cuando está hablando con todas mis fuerzas, ¿a qué se refiere? A mi cuerpo. Cuando tú estás cuidando bien tu cuerpo, administrando bien tu cuerpo, entonces ¿qué estamos haciendo? Amando a Dios con toda mi alma. O sea, no solamente con mi corazón, ¿ya te diste cuenta? No solamente es con mi mente, no solamente es con mis emociones, a veces ni siquiera con las emociones, sino es alma, mente, y algunas dice espíritu y
fuerzas. Eso tiene que ver con la cuestión física, hermano. Pero a veces dejamos lo físico como que si eso es lo menos importante, cuando el Señor nos hizo espíritus volando en el espacio. ¿O qué nos hizo? ¿Cómo nos creó el Señor? ¿Cómo somos los humanos? ¿Somos ángeles del cielo? No. ¿Qué somos? ¿Extraterrestres? No. Tenemos carne, hueso, sangre, una vida, una mente, tenemos alma, tenemos emociones, tenemos voluntad, razonamientos, etc. Con todo vamos a ser adoradores. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo era la adoración en el Antiguo Testamento? Acuérdense que ¿quién eran los que ofrecían la adoración? Si no eran los sacerdotes delante del Señor. Es decir, lo que el pueblo ofrecía era adoración, pero los sacerdotes presentaban esa adoración en ese sacrificio, degollando los animales delante del Señor. Los sacerdotes eran considerados como los adoradores, ¿verdad? Y adorar a Dios puede sonar demasiado complejo para desglosarlo en un montón de acciones diarias que hacemos, pero ya hemos hablado de eso hasta en una serie, ¿no? Podemos pensar también, obviamente, que adoramos a Dios solamente cuando nos llega al corazón la última canción del momento que preparó el líder de la alabanza. Ahí como que ahí es en donde estamos adorando. Pero bueno, cantar también es adorar. Incluye, pero no es exclusiva de eso. La adoración lo llena todo. Eso es, hermano. La adoración es la que tú haces diariamente en tu trabajo, en la manera en la que haces las cosas excelentemente, la manera en la que piensas, la manera en la que cuidas los recursos, la manera en la que cuidas tu cuerpo, la manera en la que cuidas lo que ves, lo que oyes, lo que hablas. Eso, hermano, es adoración. No podemos honrar a Dios solamente los domingos o los momentos en los que oramos y ser negligentes en el trabajo, descuidando nuestra salud o descuidando nuestra familia o despilfarrando nuestros recursos económicos, hermano. Todo lo que el Señor nos ha dado en la mano es una oportunidad para adorarlo. ¿Sí? El Señor es Señor de mi espíritu, o de qué. Nada más eso fue el Señor lo que salvó. De todo. El Señor es Señor de totalmente, ¿no? Mía es la tierra y el cielo y todo lo que en ella hay, ¿verdad? Y en la medida en que entendemos que todo lo que hacemos o todo aquello que dejemos de hacer tiene relación con adorar a Dios verdadero, ¿verdad? Dejando a ídolos o enfocándonos en una cosa y evocándonos y poniendo nuestros pensamientos sobre cosas u objetos, entonces nos convertimos en idólatras, ¿verdad? Cuando entendamos que lo que nosotros perseguimos no es a Dios, entonces nos daremos cuenta de que hay idolatría en nuestro corazón. Pero cuando siempre buscamos al Señor, tanto en la familia como el dinero, como el trabajo, y todos dejarán de ser nuestros ídolos y llegarán a ser parte de nuestra adoración para el Señor. ¿Sí? Entonces, bueno, la palabra de Dios dice así, repitiendo Mateo 22:36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento, ¿verdad? Bueno, suena demasiado amplio como para saber realmente o a ciencia cierta o mediblemente con un parámetro, con un medidor, un termómetro o con un santómetro, ¿no? Decir realmente cuánto adoramos o amamos a Dios. Es difícil saberlo, porque no se trata ni siquiera de si siento o no, mucho o poco, ¿verdad? Ni tampoco de cuánto sabemos de la Biblia
o si leemos u oramos diario el tiempo considerable. O sea, no podemos medir nuestro amor por Dios haciendo estas cosas. Se trata, hermano, de obrar, de hacer, de actuar, de laborar. Somos el personal que Dios reclutó para la obra del ministerio. O sea, y no solamente es hacer también, ¿verdad? No solamente son obras, es todo completo. Es mi corazón, es mi conocimiento del Señor, es mi oración, claro, es todo eso, pero también se trata de hacer lo que pensamos y lo que aprendemos. Fe sin obras, ¿qué dice? Es fe muerta. Es decir, no existe la fe sin obras, hermano. No existe. Fe sin obras es fe muerta. Pero también la gente puede hacer muchas cosas sin fe. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana. Por lo pronto es importante entender que esa es la naturaleza de la iglesia, hermano. Si miramos de manera rápida los mensajes que el Señor le dio a la iglesia de Apocalipsis, entonces vamos a ver en esa explicación del fin de los tiempos que lo que estamos diciendo sobre la fe y la obra es cierto. La manera de evaluar a la iglesia son sus obras. No podemos evaluarnos a nosotros mismos por lo que abstractamente pensamos que amamos al Señor, hermano. El amor son hechos. A veces, bueno, los esposos se la pasan diciendo a su esposa que la aman. Ay, te amo. Ay. O cuando, ya ven que las palabras también que se utilizan comúnmente para llamarle a la esposa es, mi amor. Y así, ¿no? Y utilizamos la palabra mi amor o lo que sea, pero en la práctica, ¿no? ¿Qué puede decir una esposa o un esposo de su esposa que le dice que lo ama, pero no hace nada? ¿Eso es verdadero amor o son puras palabras? Son puras palabras, ¿no? Nubes vacías, diría el Señor. Nubes sin agua. O sea, así como que se ve que viene, pero no viene nada, ¿no? ¿O no? Así es. Y miren, hermano, en Apocalipsis 2, en los mensajes a la iglesia, fíjense lo que dice en el versículo 2, Apocalipsis 2:2, a la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco, ¿qué dice? ¿Tus qué? Tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. ¿Qué es eso, hermano? Son cosas visibles, son cosas palpables. El Señor está juzgando de acuerdo a cuánto estudiaste de la Biblia. ¿Eso? No, dice, yo conozco tus, todos fuerte, obras, hermano. Cosa palpable, ¿sí? Sonante. Versículo 9 a la iglesia de Esmirna, yo conozco, ¿qué dice? Tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Cosas palpables. A la iglesia de Teatira en el versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Entonces, ¿en base a qué está juzgando el Señor a las iglesias? De acuerdo a lo que hacen. Sardis, capítulo 3, versículo 1. Yo sé todo lo que haces, no todo lo que estás pensando.
Yo sé todo lo que estudias, hijo mío. Yo sé todo lo que oras o todo lo que ayunas. No, yo sé todo lo que haces. Y luego les dice, y sé que estás muerto. Ah, qué feo, ¿no? Aunque parezcas estar vivo. Ay, que el Señor no nos considere como Sardis, hermano. Filadelfia, en el versículo 8 del capítulo 3, yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque son pocas tus fuerzas. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, no solamente has estudiado mi palabra, no, ¿verdad? Dice eso. Has orado muchísimo, hijo, no. Has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sí? Y Dios le llama, y el Señor Jesucristo también juzga a las naciones en Mateo 25 al 35. A todos nosotros que digan, no, pues nosotros no somos las iglesias del Apocalipsis. Bueno, Mateo 25, 35. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron ¿de qué? De comer. Tuve sed y me dieron de. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Pero bueno, esto parece ser una encomienda solamente para el pastor. No, ¿verdad? ¿Para quién es? Para todos, hermano. ¿Y será que solamente para los de la iglesia? ¿Para quién? ¿Quién tuvo hambre, hermano? Y le dieron de comer. ¿Estamos bendiciendo al mundo? Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Si a mí me amas, vas a hacer esto. ¿Y cómo que te dimos de comer? Bueno, en cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Es decir, amaste a Dios amando a la gente en necesidad. Hermano, yo te amo, Señor, yo te amo, Dios. Yo me meto en mi cuarto y estoy 2 horas allí en la comunión, cuando yo sé que yo soy tu chiqueado, y etcétera, etcétera. ¿No? Porque sí hay chiqueados del Señor que yo he ido por allí, y que hasta en el púlpito dicen, no, yo soy chiqueado del Señor. Bueno, vamos a ver si su comunión con Dios de verdad es recíproca, porque Dios nos ama, ¿no? Sí, pero nosotros amamos a Dios. Podemos decir, sí. Bueno, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recibiste. Estuve desnudo, me cubriste. Estuve enfermo, me visitaste. Estuve en la cárcel, viniste a visitarme. Allá está la gente, hermano. Y si amamos a Dios, hacemos esas cosas. Y muchas otras cosas, hermano. Pero necesitamos obrar, hacer. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que trabajar. No solamente predicar el evangelio, hermano. La redención no solamente es de las almas, es de las personas completas. Por supuesto, necesitamos antes de esto estar capacitados, ¿sí? En la doctrina, en el carácter, ¿sí? Necesitamos estar unidos todos, sí. Necesitamos ser humildes
Claro, hermano, necesitamos ser humildes. Pero lo que se puede ver y palpar son, ¿qué? Las obras. Allí es en donde se une lo celestial con lo terrenal. El carácter, hermano, se refleja con lo que tú haces, con tus obras. La madurez que tienes impulsa cada obra. La luz tiene que ser visible y no abstracta o fantástica, ¿no? Tú tienes que llevarle a un Dios que manifiesta su amor, no que solamente le está dando ideas a su mente de esperanza fantástica. No, hermano, necesitamos hacer algo. Todo debe detonar en obras, todo es importante. Las acciones, hermanos, son la culminación de nuestra fe. Pablo, inspirado por Dios, dice en Efesios que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces, ese es el propósito por lo cual hemos nacido de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para, hermano, propósito. A través de esas buenas obras, dice también el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que a través de esas buenas obras los hombres podían glorificar al Señor. Eso es importante, hermano, que la gente glorifique al Señor por nuestras buenas obras. Amar al Señor, hermano, no solamente es un mandamiento sencillo y espiritual, o de una respuesta netamente inmaterial, ¿verdad? Tiene que ser con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus ¿qué? Fuerzas, hermano. ¿Y qué significa eso? Ama a Dios con toda tu alma, mente, fuerzas. Negarse a uno mismo, morir y tomar nuestra cruz y seguirlo. No solo los domingos, hermano, porque hay algunos que cuelgan al muertito en los domingos nada más, y el lunes lo resucitan, ¿verdad? El domingo tienen puesta la máscara del santo y el lunes la de tinieblas. Bueno, para los que de aquella época que conocíamos a esos luchadores, ¿no? Ya los centennials ya no saben de eso. Pero bueno, Moisés lo dice así: las repetirás, las hablarás cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Especialmente pues tienes que decirlas a tus hijos, pero antes necesitan estar sobre tu corazón para que tú puedas hacerlo y tus hijos puedan ver tu ejemplo. Las vas a atar en tu mano como una señal, las pondrás entre tus ojos como frontales, así que no se te olvide, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué habla? De la ley de Dios, que se resume en: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. En tu vida cotidiana, en todas las cosas que haces, cada minuto que vives dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, dentro de la casa, fuera de la casa. Eso es lo que significa, hermano, ir desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano. Y ese es el gran mandamiento, hermano. Ese mandamiento sencillo se desglosa como en 613 mandamientos distintos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que vamos a avanzar en ello, hermano? Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Cómo es que vamos a avanzar en esa madurez? La palabra del Señor. La ley, hermano, es la pauta para seguir. Aunque algunos dicen que ya está toda obsoleta, hermano,
La ley es el carácter de Dios. Y la palabra de Dios dice que la ley ahora ha sido escrita ¿en dónde? En mi corazón. Es decir, para que cuando yo lea la ley en la Biblia, mi corazón responda con alegría a eso que estoy leyendo. Porque ya no somos impuestos de una lista de prohibiciones, sino que de nuestro corazón esa lista del carácter de Dios fluye hacia afuera. Solamente que hay que vivirlo hoy. ¿Cuál es el segundo mandamiento, hermano? ¿Y a tu prójimo? Así es. Regresamos a nuestro pasaje base, ahí en Mateo 22, ¿verdad? En Mateo 22, en el versículo 38 dice: este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces los dos mandamientos se tienen que hacer, se tienen que alimentar los dos. No nada más es yo amo al Señor, ¿sí? Y a veces así actuamos como que y decimos, no, es que yo amo al Señor. Y poder ser indiferente con el prójimo, incluso con el desconocido. O sea, el prójimo no es nada más la gente que está en tu familia o cerca o tus vecinos, es todo el mundo, es el prójimo, hermano, ¿verdad? La cuestión es esta, o sea, hablando dentro de la casa, obviamente todo tiene que salir hacia afuera, pero decir, es que mi relación con Dios está bien, el único problema eres tú. Así como el esposo o la esposa, pues hablamos de eso porque somos los más cercanos, ¿no? El problema eres tú. Ahora, ¿eso es lo que la palabra de Dios dice? No, hermano, si tú no estás bien con la gente que está contigo, tú no puedes estar bien con Dios. Porque la palabra de Dios dice que si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo se supone que amas a Dios que no lo ves? Entonces arregla tus cosas con tu prójimo aquí y luego puedes decir, mi relación con Dios está bien. ¿Sí? ¿O cómo podemos decir que obedecemos al Señor si no obedecemos a nuestras autoridades? Si el Señor dijo que Él las puso y que el que desobedece la autoridad desobedece a Dios, entonces ¿cómo puedes decir, yo amo a Dios, pero estoy de ilegal? No, hermano, no se puede. No puedes amar de esa manera ambivalente, ¿sí? Pero bueno, el Señor Jesús exhorta a los que solamente aman y saludan a los conocidos. Exhorta a los que se encuentran en el Walmart de los hermanos y se voltean para no saludarlos, ¿verdad? Ajá. Pero dicen que aman a Dios. ¿Qué hacen de más, hermano? Eso lo dice en Mateo 6, ¿no? Pero bueno, el apóstol Pablo dijo en Romanos 14:8, no tenga deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. O sea, eso es algo que siempre tienes que hacer, amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿qué? La ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el chisme, hermano, no es amar al prójimo, es pecado, ¿no? Es claro, hermano, el peso del segundo y grande mandamiento.
El que ama a su prójimo ha cumplido la ley, dice. Ha cumplido la ley. Y dice toda la ley. Hermano, ¿por qué? Porque con el prójimo es en donde se ven las acciones, es en donde se ven las obras. Porque las obras se hacen para las demás personas. Eso es amor por el prójimo. Acciones continuas, constantes, cotidianas y de hábito a favor del prójimo, hermano, es el camino que nos va a llevar al destino de amar a Dios. Así que empezamos con el prójimo y terminamos con el Señor. ¿Cómo? Con obras. ¿De qué otra manera? Diciéndoles nada más. En la versión de Lucas, hermano, amplía esta enseñanza acerca de este gran mandamiento. Y vamos a ver cómo el amor de Dios se resume, o el amor a Dios más bien, se resume en ayudar con acciones incómodas, acciones sacrificiales al prójimo, incluso aunque sea desconocido. Lucas 10:31, vamos para allá. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, ¿a quién vio? A un hombre. Ahí el que habían dejado como muerto, ¿qué era? Era un judío, hermano. El que habían asaltado y dejando casi muerto era un judío. Era un judío. Pero el sacerdote, aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Bueno, yo creo que muchos de ustedes saben el contexto en la cuestión de la ley, de que cuando el sacerdote va a oficiar o cuando el levita va a oficiar, lo que sea, hermanos, no puede tocar muerto o sangre, porque si no queda impuro para el oficio de... Ahora, la cuestión es de que eso era algo mágico. La cuestión de que si tocaba un muerto, soy impuro, hermano, todas esas cosas eran solamente simbolismos de lo que vendría a ser el no estar manchados del pecado. ¿Sí? Y era para que la gente comenzara a vislumbrar qué es lo que el Señor quería de nosotros, y lo que el Señor quería de nosotros era pureza y santidad. Pero ellos lo tomaban tan literal y tan fantástico que ellos creían que si realmente sí tocaban muerto o alguien que estaba sangrando, entonces ya eran inmorales, eran impuros espiritualmente. Y dejar morir a un prójimo. ¿Ustedes creen que eso es congruente? No. Aún así, aunque la ley lo hubiera dicho, la gente, si hubiera discernido de la manera correcta, hubiera dicho, es más importante la misericordia, ¿verdad? Pero bueno, ¿quién le preguntó al Señor Jesús? Un experto en la ley. ¿Cuál es el más importante de los mandamientos? Sí, Jesús lo explica con una historia bastante incómoda para cualquier judío que consideraba como un animal a cualquier samaritano. Ahora, ¿quién fue el que le ayudó a ese hombre que estaba tirado en el piso? Un samaritano. Es decir, fíjate quién está ayudando a la persona que estaba como moribunda. O sea, ¿qué clase de persona fue la que tuvo corazón para ver la necesidad de esa persona que estaba a punto de morir? ¿Quién? ¿Sabes que era una exhortación? Y sigue siendo una exhortación para nosotros. ¿Por qué? Porque el sacerdote y el levita es el que está dentro del templo. ¿Y le importan más sus cosas de adentro
que las de afuera. Pero el samaritano impuro, pagano, gentil, filisteo incircunciso, o lo que sea, él le estaba ayudando al otro. Y así, hermanos, vemos nosotros desde adentro a la gente de allá afuera ayudándose a sí mismos, y nosotros acá, ay, no voy a tocar muerto, o no voy a tocar alguien que está sangrando. O sea, hermanos, y juzgamos a la gente, y ay, es un borracho, ay, y estamos ahí señalándolos como los fariseos esos que iban caminando por el camino. Nosotros somos ese sacerdote y ese levita, hermanos. Versículo 33. Pero un samaritano, ¿no?, que iba de camino, se acercó al hombre, y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, o sea, lo subió a su Mercedes, ¿no? Y lo llevó a un Airbnb, ¿no? A un hotel, no sé, ¿no? Lo llevó a un hotel, al hospital, y dice, y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño del hotel y le dijo, cuídalo. Cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Ay, hermano, el pagano mostró más misericordia. Entonces allí el Señor Jesucristo les estaba restregando la verdad a esos religiosos, diciéndoles de que el reino de Dios no se reduce a las actividades que se centran dentro del templo, sino en la consecuencia de haberlas entendido correctamente y salir. Hermano, la ofrenda del perdón no solo era para reconocer delante de Dios, sino también como base para perdonar a los otros que nos ofenden. Y bueno, el samaritano de la historia, bueno, como lo explica el Señor Jesucristo, entiende que el reino se extiende del templo hacia todas las partes de la ciudad, como una luz que sale de aquí, pero que no se detiene en la puerta, sino que sale hasta allá. La luz, hermano, no la puedes tapar. ¿Cómo dice? Debajo del almud. ¿Y dónde es el almud? Aquí es el almud, hermano. La luz no se puede esconder aquí. Hay que destaparlo y sacarla. La otra cosa es, hermano, el samaritano iba en camino. ¿A qué iba? ¿A qué iba el samaritano, hermano? Pues quién sabe, ¿no? Pero ¿quién se puede imaginar a qué iba el samaritano? Iba de camino. ¿Y a su negocio? Sí, seguramente iba a ir a su negocio a abrir su local, ¿no? No sé, iba a hacer su oficio. Iba de camino. Los otros iban a la iglesia. Y el otro andaba afuera. Andaba haciendo lo que normalmente haría, de camino. Esto significa, hermano, que no estaba desocupado ni ocioso, estaba trabajando. ¿Sí? Esto quiere decir, hermano, que no precisamente debes dejar tu profesión para servir al Señor, sino que de camino, es decir, andando haciendo lo que tú haces, puedas ser luz en donde quiera que tú estés, y no precisamente que estés metido aquí adentro. Por supuesto que se necesita gente aquí adentro para enseñarles a todos, como dice la palabra, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, y se me fue uno por allí, ¿verdad? Pero para prepararlos a todos, ¿para qué?
para salir afuera. Entonces, hermano, ir por el camino, es decir, haciendo nuestras cosas cotidianas y abrir los ojos a las necesidades del prójimo, es el primer paso. Ver en donde hay una situación de necesidad. Necesidad puede ser del alma, puede ser una necesidad física, una necesidad económica, hermano. Eso es amar al prójimo. Y bueno, la historia, hermano, tiene muchas aplicaciones. Pero ¿qué nos enseña el samaritano con respecto de nuestro rol como iglesia del Dios viviente? Nos enseña, hermano, que el evangelio o el evangelismo no se trata solamente de darle a la gente un pase al cielo y de salvar solamente el alma de la persona, sino una preocupación de toda la persona. Es decir, mente, espíritu, cuerpo. No podemos amar al alma y ser apáticos con las necesidades físicas de la misma persona, ¿o sí? Como el que dice Juan. No puedes decir tú a una persona, ve, caliéntate a ti mismo, y no le das las cosas necesarias para el cuerpo para que esta persona cubra su necesidad, ¿no? Entonces, primero, el evangelismo no se trata únicamente de ganar la salvación para irse al cielo. Aprendemos, hermano, que debemos abrir los ojos ante las necesidades de las personas cercanas que encontramos en donde sea, en el camino, como el samaritano. Somos el medio de Dios y el medio que Dios eligió para bendecir a los demás. Número 3, nos enseña, hermano, que para poder ayudar a otros, primero debemos trabajar también con nosotros. ¿Sí? La palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La cosa es que tenemos la idea de cómo es que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Porque podemos amarnos de una manera egoísta y de ahí no salimos. Pero simplemente la palabra de Dios también nos da una dignidad en la salvación. Debemos aprender quiénes somos y debemos aprender que el Señor quiere también que nosotros mismos tengamos en orden nuestros pensamientos. ¿Sí? ¿Cómo vamos a ayudar a una persona con sus cuestiones del alma si nuestras almas están mal? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas en sus cuestiones emocionales si nosotros emocionalmente estamos mal? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas económicamente si nuestra economía está en desorden? ¿Cómo vamos a ayudar a las personas a enseñarles a que deben hacer bien su trabajo si nosotros trabajamos mediocremente o muy mal? ¿Cómo vamos a enseñar a las personas o llevarles la salud si nosotros no nos cuidamos? Si el doctor ya nos dijo, tienes que dejar esto, y tú ahí vas, ¿no? Parece que lo prohibido es así como que, dale, ¿no? ¿Qué es eso? Desorden. ¿Eso es el reino de los cielos? ¿Eso es lo que vamos a ir a replicar allá afuera? No, hermano. ¿Sí? ¿Cómo le vas a predicar a una persona sobre su mal carácter si tú tienes mal carácter? ¿Cómo le vas a predicar a una persona sobre la fe si no tienes fe? Pues obviamente eso complica mucho ayudar a las demás personas, ¿no? Cuatro, ¿qué aprendemos de esta lección? Que el reino de Dios cubre todas las áreas que fueron afectadas por el pecado. ¿Qué afectó el pecado, hermano? ¿Todo? ¿Mi espíritu? Y ya, mi espíritu y ya, esto. ¿Qué más afectó? Mi cuerpo. Tan es así que me enfermo. ¿Sí? ¿Qué más?
afectó? La mente. ¿Qué más? El alma, sí. ¿Qué más? La tierra, hermano. ¿No estás de acuerdo en que como que esta temporada de calor ha estado más, ¿verdad? Y bueno, podríamos decir, el calentamiento global. No, no es el calentamiento global, es el pecado, hermano. ¿Sí? O sea, todo fue sujeto, la tierra fue sujeta a nuestro pecado. La tierra produce menos. O sea, todas las cosas, absolutamente todo, se vio afectado por el pecado. ¿Y qué es lo que es anunciar el reino de los cielos? Es que hay una esperanza, hermano. Y nosotros como cristianos que ya traemos el reino de los cielos, tenemos que al menos reflejar la luz de esa esperanza que viene haciendo cosas sustanciales de una transformación, no solamente de nuestro cerebro o de nuestra alma, sino de absolutamente todo lo que somos y el orden en cada una de las áreas de nuestra vida. Necesitamos entender eso, hermano. De otra manera, nuestra evangelización va a ser ineficaz. ¿Sí? Cuando llegó el samaritano ahí con el herido, no le dijo, repite esta oración conmigo, ¿verdad? Porque pues, no sé, yo creo que ya se va a morir, ¿no? ¿O qué, hermano? Arrepiente de tus pecados para que tu alma se salve. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? ¡Vámonos! Lo agarró, lo limpió con aceite, vendó sus heridas, lo cargó en su Corvette y se lo llevó, lo atendió y pagó, hermano, cosa incómoda para nosotros. Necesitamos llegar a la profundidad de las cosas, atender todas las necesidades, ¿sí? También aprendimos que las necesidades que podemos cubrir abrirán puertas del reino para las personas beneficiadas. Curar, vendar las heridas es casi siempre el mejor sermón y la mejor evangelización que nosotros podamos predicar, porque esa realmente establece relaciones genuinas de amor. Son evidencias palpables del amor de Dios que habita en nosotros, hermano. Y ese amor es como ese, ¿cómo se le llama? Arado que remueve la tierra para que cuando entre la semilla realmente pueda. Pero queremos echar semilla en las piedras, hermano. Lo que remueve la tierra es el amor expresado de Dios a través de nosotros de manera palpable. Aprendemos que no es fácil, que no es cómodo, que implica tiempo de dedicación, implica esfuerzo, es decir, pues incomodidad, ¿no? Implica dinero a veces también. Pero es la única manera, hermano, en la que podemos demostrar el poder del Evangelio en un mundo tan difuso, lleno de ideas y en donde todo el mundo habla lo suyo nada más, con fines proselitistas. Es decir, ven a mi iglesia. Lo más importante para las iglesias es que tengamos la iglesia más grande, no sé,
Es importante, hermano, que las iglesias crezcan, sí, ¿por qué? Porque también es evidencia de que estamos haciendo nuestro trabajo. Pero llenar iglesias nada más así para retacarlo y ya que se llene y que se vea bonito, eso no es, hermano. Eso no es amor. No es hacer solamente obras afuera como un gancho, como una carnada. No vamos a poner desayunadores para niños y ahí como que para que los niños luego vengan a la iglesia y luego los niños traen a sus papás, así como de una manera así como que para que se llene la iglesia, hermano. Eso no es amor. Si ayudamos a los niños, ¿por qué es? Porque los amamos. Si damos y hacemos escuelas o lo que sea como cristianos, es porque amamos a la gente y porque queremos que ellos sean bendecidos por nosotros, así como Dios nos dio el propósito como iglesia, bendecirlos, no para llenar iglesias. Versículo 36, de estos tres, es decir, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Aquel respondió, el que tuvo compasión de él. Uno le dijo el samaritano, ¿verdad? Porque pues, decir el samaritano es, pues, el samaritano, ¿no? No, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, pues el samaritano impío, gentil, pagano. Es que duro, ¿no? ¿Y para nosotros no es duro? Anda pues, ve y haz lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con lo que estamos aprendiendo de esta serie, hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué cuando te juntas con tu hermano no solamente hablas del fútbol? O no solamente hablas de la nueva serie o de la nueva película de Marvel, ¿no? O de, no sé. Pongámonos de acuerdo, hermanos, para hacer algo. Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ya no es aquí, ya no es acá los levitas, los sacerdotes que están aquí adentro ofreciendo los sacrificios, es en todas partes. 23 dice, pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Hermano, el Señor nos está diciendo a nosotros que nos está buscando, que lo adoremos de esa forma. No en el templo. No en el templo, hermano. No en el monte. En espíritu y en verdad. En todo lugar, hermano, en donde haya un adorador que esté entregando su vida entera como una ofrenda, haciendo sacrificios agradables al Señor, entregando todo de sí para que una persona sea bendecida con la salvación en todos los aspectos, no solamente de su alma. Entonces llega la hora, ya, eso es lo que dijo el Señor, llegó la hora en lo que los verdaderos adoradores adoran a Dios al levantarse y oran y meditan en la palabra, y que cuando van por el camino abren sus ojos al que está muriendo espiritualmente, al que está enfermo físicamente,
viendo las necesidades de aquel que no tiene que comer este día, actuando con amor, y también al acostarse, al rendir nuestros ruegos al Señor por los recursos que nos hacen falta para bendecir a todos los demás. ¿Por qué no oramos, hermano, que el Señor nos bendiga para bendecir? Y no solamente estamos orando porque, ay Señor, dame esto, por favor, dame esto, Señor, para mí, para mí, para mí, para mí. Cuando el Señor está queriendo hacer algo por medio de ti. Señor, dame para bendecir. Ha llegado la hora, hermano, porque eso es lo que dijo el Señor, y es hoy que cada uno de los que creemos en Cristo seamos un templo viviente donde la gloria de Dios brilla delante de los hombres y ellos pueden acercarse al Padre, encontrar el perdón de los pecados, una vida abundante que el Señor ofrece y el amor de Dios a través de nosotros. Llegó la hora, hermano, en que la iglesia entiende el poder que el Espíritu Santo nos da, su presencia dentro de nosotros y por nosotros, que abre las puertas y nos impulsa más allá de nuestras fuerzas, dando una gracia cuando nosotros tenemos fe. Para que cuando el Señor nos pida, denles ustedes de comer, no digamos, yo no tengo nada. Pero sale un muchacho que tenía más fe y le dijo, Señor, mira, yo tengo estos peces y estos panes. No importa cuántos peces o cuántos panes tienes, el Señor los va a multiplicar. Hoy es el día, hermano, en que entendemos la salvación. Tenemos que entenderla como es. Ser luz. Y que esa luz nos transforme como a Zaqueo, como a la samaritana, como al leproso y a cada hombre y mujer que fue tocado por el Evangelio, hermanos. Que podamos tocar a esa gente, a esa mujer del flujo. Ella tenía una necesidad física. ¿Y cómo llegó el Evangelio a ella? Con la sanidad de su enfermedad. ¿Por qué no pedimos que el Señor nos dé si no tenemos nada? Cuando el apóstol Pedro va caminando y ve a un paralítico y le dice al paralítico, no tengo oro ni plata y no tengo absolutamente nada, así que ya me voy. ¿No? ¿Qué dijo? Pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Te hace falta fe? Ora, pero cumple tu propósito, hermano, como iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu luz. Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un buen samaritano, Señor, vino un día
y curó mis heridas, Señor, y las vendó y vio por mi necesidad, Señor. Una persona imperfecta, Señor, así como nosotros. Señor, no queremos ser malagradecidos, Señor, con las personas que tú usaste, Señor, para que nosotros hayamos podido estar en este lugar, Señor, de pie en tu presencia, hablándonos, Señor, ministrándonos, Señor, por medio de la alabanza, por medio de la predicación, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que hemos recibido de ti, Señor, por la transformación, por tantas cosas que has hecho en nuestra vida, Señor, y la madurez que tu Espíritu también nos ha dado a través de los años. Gracias, Padre, porque no somos los mismos de antes. Pero repetimos, Señor, lo decimos una vez más, Padre, no queremos ser malagradecidos, Señor. Queremos amar, Señor, con el amor que tú nos amaste a través de esas personas. A lo mejor ellas ya no están, Señor, ya partieron contigo, ya están a tu lado. A lo mejor están en otra iglesia, Señor, en otro país, Señor, en otro estado. Tuvieron que abandonar, Señor, porque tú los llevaste a otro lugar, Padre. Pero, Señor, gracias te damos. Bendícelos a ellos, Señor, porque han hecho su trabajo, Padre. Hónrales, Señor, por esto que hicieron en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada pastor, Señor. Si tuvimos otros pastores que nos enseñaron, Señor, gracias por usarlo, por darle tu palabra, Señor, que era específica para ese momento y me ayudó en ese momento, Señor. Gracias por la iglesia en la que me tienes ahora, Padre, pero ya estoy grande, Padre, y ahora quisiéramos, Padre, que en nuestro corazón haya ese fuego, Señor, de compasión por todas las gentes que están allá afuera, así como nosotros lo estuvimos también. Hemos sido preparados, Señor, por tu palabra. Hemos sido llenos, hemos recibido a manos llenas, Señor, tu luz y tu amor, Padre. Ayúdanos, Padre. Quita el miedo, Señor, quita el temor o la vergüenza, Señor, que podamos tener, Señor, para poder ir y bendecir a más personas, Señor, como lo hicieron con nosotros. Y de todas las maneras posibles, Señor, como tú nos ordenas, atendiendo alma, mente, Señor, cuerpo, necesidades, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón generoso, Padre, un corazón compasivo y empático, Señor, por los demás. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en nuestro corazón. Yo sé, Señor, que Él está alentándonos, Señor. Nos ha estado alentando, Señor, todas estas semanas, Padre. Y ahora, Padre, te pedimos que aún más este deseo, Señor, sea encendido más fuerte en nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Queremos honrarte, Señor. Recibe la honra de nuestros labios, Padre, pero también queremos darte todo lo que podamos hacer con nuestras manos, obrando, Padre, para que todo mundo crea en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tengo. Ayúdame a dar lo que de gracia he recibido, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.